Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, les hago este breve video para seguir en el mismo lineamiento que Eugenia, explicando lo que son los gráficos estadísticos, pero ahora desde el punto de vista de una variable cuantitativa. Ustedes saben, ya han visto que una variable cuantitativa es una variable a la cual se le puede asociar un valor numérico. Entonces, por ejemplo, uno de los gráficos más sencillos es el gráfico de puntos. En realidad el gráfico de puntos se puede utilizar en el caso en que el lote de datos sea pequeño, que quiere decir que no estemos en presencia de una muestra excesivamente grande, ¿sí? Con muchas observaciones. Entonces se construye de una manera muy sencilla. Fíjense, se hace una recta. En esta diapositiva tienen un ejemplito que les va a servir para entender a medida que se los voy explicando. Para un lote relativamente pequeño se grafica una recta. En este caso nos sirve tener una escala del 5 al 10, que es donde tengo registrada todas las observaciones de la muestra, el rango, lo que se llamaría el rango de valores de la muestra. Y fíjense que lo que se hace es dibujar encima de cada valor observado en la muestra tantos puntos como la cantidad de observaciones haya para ese valor. Es decir, si ustedes se fijan en esa muestra, el 5 aparece 3 veces. Entonces encima del 5 uno grafica 3 puntos. En general son puntos, podrían ser qué sé yo, asteriscos. La representación gráfica podría variar de bibliografía a bibliografía, pero bueno, básicamente en general se hacen puntos porque justamente el nombre es gráfico de puntos. Entonces, siguiendo con esa línea, para todos los demás valores de la muestra, van a ver que como por ejemplo el 6 aparece 6 veces, se hacen 6 puntos encima del 6 y así sucesivamente. Si bien el gráfico de barras ya han visto con Eugenia, que es un gráfico que está asociado estrictamente a una variable cualitativa, hay algunas excepciones, incluso creo que en el trabajo práctico va a aparecer un par de estas cuestiones, para los cuales puede usarse en el marco de una variable cuantitativa. Y es esta, por ejemplo. Acá tienen el precio de un Big Mac en el mundo. Y entonces lo que tienen son los distintos países, digamos, colocados en lo que sería un eje vertical, por decirlo de alguna manera. Y después lo que tienen son las barritas que lo que van marcando es, bueno, el precio del Big Mac en cada país. Pero bueno, entonces sería una excepción, se usa exclusivamente en este caso, ¿sí? Fíjense lo que dice la diapositiva, una variable cuantitativa medida para diferentes segmentos de poblaciones o categorías se puede graficar usando gráfico de torta o de barras, pero hay un caso especial que sería en el cual uno puede utilizarlo también y hacerlo extensivo a una variable cuantitativa. Otra gráfica que es muy común en ciertos contextos es una gráfica de serie de tiempo. En este caso, uno está tratando con variables cuantitativas que están ligadas a una unidad de tiempo. Puede ser horas, días, meses, semanas, una unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, ahí ven exportaciones sobre PBI en Argentina y economías seleccionadas. Y entonces lo que ven en el eje horizontal son los años y lo que ven en el eje vertical son los distintos porcentajes. En esa situación uno puede usar lo que se llama series de tiempo. A la derecha tienen el salario de los trabajadores, ¿sí? Representados en función de ciertos meses del año. Entonces ahí también tenemos una variable cuantitativa que es el salario asociada a una unidad de tiempo. El uso estrictamente de este gráfico se da enmarcado en esa situación. Debe aparecer una unidad de tiempo asociada. Vamos a explicar ahora cómo podemos agrupar los datos de una variable cuantitativa. Esto es,
También podemos utilizar tablas de frecuencias, como ya vieron para el caso cualitativo, pero digamos con algunas variantes. Algunas columnas de las que les voy a mencionar ya las han visto, lo que es la frecuencia absoluta, ¿sí? En realidad, si tengo una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua, lo que puedo hacer es, sobre todo si las muestras son muy grandes, agrupar los datos en una tabla de frecuencias, y las columnas más comunes que van a ver en esa tabla son, por ejemplo, la frecuencia absoluta. Es importante acá que tengan en cuenta la nomenclatura. Para la frecuencia absoluta vamos a usar la F minúscula y la A. Y en la columna de la frecuencia absoluta lo que se va a registrar es el número de veces que se repite un determinado valor de la variable. Por ejemplo, si el 5 apareció 10 veces, la frecuencia absoluta de 5, en ese caso, es 10. Y así para todos los valores de la variable. Luego vamos a tener, por ejemplo, la frecuencia relativa, que es otra columna, se anota como FR, que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Ya saben que el total de datos en la muestra lo vamos a nombrar con la letra N. Luego tenemos la columna de la frecuencia relativa porcentual, que en realidad lo que hace es convertir los valores de la frecuencia relativa a porcentaje, es decir, los multiplica por 100, ¿sí? Y finalmente podemos construir las frecuencias acumuladas, donde ahí lo que hacemos justamente es una acumulación de datos, es decir, no de datos, sino más bien de frecuencias. Cada renglón de lo que es la columna de frecuencias acumuladas, lo que hace es ir acumulando hasta ese renglón, o sumando, por decir de alguna manera, todas las frecuencias absolutas hasta ese valor. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos una variable que es la cantidad de mascotas en el hogar. Entonces, en la primera columna de esta tabla, bueno, ven todos los posibles valores de las cantidades que se han respondido, supongamos, en una encuesta, del 0 al 6, ¿sí? La columna de frecuencia absoluta, que es la segunda, lo que registra es la cantidad de respuestas para cada valor. Esto quiere decir, 26 personas respondieron que no tienen mascotas, es decir, cantidad 0. 40 respondieron que tienen una sola mascota, y así sucesivamente. Lógicamente, la suma de esta columna tiene que dar como resultado todos los valores que tenemos en la muestra. Luego tenemos la tercera columna, que son las frecuencias acumuladas. Fíjense que ahí ocurre lo que yo les iba diciendo de una acumulación de las frecuencias absolutas. La primera frecuencia acumulada siempre coincide con la primera frecuencia absoluta. Y después vamos acumulando. Fíjense que el segundo renglón tiene frecuencia acumulada igual a 66. Esto es la anterior, que es 26, la absoluta anterior, más 40, que es la frecuencia absoluta de ese renglón. En el tercer renglón tenemos una frecuencia acumulada de 90. ¿Por qué? Porque acumulamos las absolutas hasta ese renglón. Es decir, 26 más 40 más 24. Y así sucesivamente. Si uno no comete errores, cuando llega a la última frecuencia acumulada, tiene que tener el total de los datos, que en este caso es 100. Luego tenemos la columna de la frecuencia relativa. Esa columna se obtiene dividiendo cada frecuencia absoluta por el total de datos. Por ejemplo, 26 dividido 100 nos da la primera, 40 dividido 100 nos da 0,4, que es la segunda, 24 dividido 100 nos da 0,24, que es la tercera, y así sucesivamente. La suma de esta columna debería dar 1 o aproximadamente a 1. ¿En qué sentido? En que a veces, acá tuvimos la suerte que los decimales fueran todos exactos, es decir, ninguno es periódico o ninguno tiene infinitas cifras decimales, pero a veces vamos a tener que optar por redondear el valor resultado del cociente, y ahí vamos a cometer errores de redondeo. Entonces probablemente no nos sume 1, nos sume 0,98, 0,99, etc. Después tenemos la
columna de la frecuencia relativa acumulada, que eso nuevamente, cada vez que una frecuencia se acumule, justamente se van a sumar todas las frecuencias correspondientes, en este caso las relativas, hasta ese renglón. Luego tenemos lo que es la frecuencia porcentual, que como les comentaba en la diapositiva anterior, agarran la columna de las frecuencias relativas y las multiplican por 100. Y finalmente podemos también acumular estas frecuencias relativas porcentuales, ¿sí? Que es lo que ven en la tabla en la última columna. Yo les pediría que más allá de que la tabla está completa, realmente con estos conceptos vayan chequeando todas esas cuestiones y los valores y los cálculos y cuántos tienen que ser las sumas en cada columna para tener eso en cuenta al momento de construir una. Vamos a qué gráfico podemos hacer para el caso de las variables cuantitativas agrupadas con tabla de frecuencia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un primer gráfico, que es lo que se llama el gráfico de bastones. ¿Sí? Yo no sé si lo ven claramente en la diapositiva, pero por las dudas lo aclaro. ¿Qué es lo que se hace? En cada valor de la variable se marca, ¿sí?, a esa altura la frecuencia absoluta. Fíjense, para 0,26, para 1,40 y así sucesivamente. Son los datos de la diapositiva anterior. En la diapositiva me parece que no se aprecia demasiado, pero en realidad no es que queden los puntos sueltos, sino que se hace un segmento desde el eje X hasta ese punto. Es decir, que cada uno de estos valores iría como un segmento que llega hasta el valor de la frecuencia absoluta en cada caso. Vamos ahora a ver cómo podemos hacer en el caso en que las muestras sean muy grandes, excesivamente grandes. En ese caso conviene, además de hacer la tabla, para que la misma tabla no quede extensa, conviene agrupar los datos en intervalos, ¿sí? Nosotros vamos a ver una sola manera de hacerlo, que es a través de una regla que se llama regla de Sturges, que nos va a permitir de alguna manera organizar la muestra en intervalos. Entonces, lo primero que debe hacerse es calcular la cantidad de intervalos que vamos a necesitar. Eso depende del tamaño de la muestra y se calcula con la fórmula que ven allí en la diapositiva como 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra. Y esos corchetes que ven significa que se van a quedar con la parte entera de ese resultado, ¿sí? Y esa va a ser la cantidad de intervalos que conviene usar para una muestra determinada. Luego de eso tenemos que calcular el ancho, ¿sí?, que va a tener cada intervalo, que, lo aclaro, la regla de Sturges solo permite que los intervalos tengan todos ancho uniforme. Ese ancho se va a calcular con la fórmula máximo menos mínimo, ¿sí?, el valor máximo de la muestra menos el valor mínimo, dividido la cantidad de intervalos que ya la teníamos calculada, o sea, dividido K. Si eso nos diera un número decimal, podemos tranquilamente redondearlo al entero siguiente. Entonces, debemos determinar de alguna manera el límite inferior y el límite superior de cada uno de los intervalos, ¿sí? Y además vamos a trabajar con intervalos semiabiertos, es decir, vamos a incluir el valor de la variable en el extremo izquierdo, pero no la vamos a incluir en el extremo derecho. Si recuerdan un poquito qué significa esto. Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo de intervalo, el que va desde 4 a 5,5. En el 4 hay un corchete y en el 5,5 hay un paréntesis. El corchete significa que voy a poder tomar el 4 como valor dentro de ese intervalo, mientras que el paréntesis en el 5,5 significa que no tomamos ese valor, tomamos solo valores menores al 5,5.
Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, vamos a construir la tabla con los intervalos, ¿sí?, dados. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos los pesos de 30 jugadores del plantel de los Pumas. Tenemos los valores de los pesos. Primero, reconocemos que el tamaño de la muestra es 30, o sea que n sería 30. Luego, con la fórmula que ya les dije de Sturges, calculamos el K, que es la cantidad de intervalos necesarias para esa muestra. En este caso da 5,91. Recuerden que solo se van a quedar con la parte entera, es decir, van a tomar 5 intervalos. Luego de eso, lo que hacemos es calcular el ancho de cada intervalo. El ancho de cada intervalo se calcula siguiendo la fórmula de la diapositiva anterior. Es decir, el valor máximo, que en esta muestra es 119, menos el mínimo, que es 70, y a ese resultado lo dividimos por 5, que es la cantidad de intervalos. Eso nos da 9,8. En este caso, podemos tranquilamente redondearlo a 10. Entonces, si miran, ahí tienen de alguna manera la tabla con los intervalos armados. Fíjense, el primer intervalo comienza en 70, que es el peso mínimo. Como el ancho lo redondeamos a 10, va a ir de 70 a 80. El 70 se va a tomar, eso lo marco con un corchete, y el 80 no lo vamos a tomar, lo marco con un paréntesis, pero inmediatamente en el segundo intervalo sí lo voy a incluir al 80. Y sigo armando, sabiendo que el ancho de cada intervalo es 10. Luego las columnas que tienen ahí en esa tabla son las mismas que ya expliqué para el caso anterior, donde la variable no estaba agrupada por intervalos, ¿sí? Lo único que varía es que la frecuencia absoluta ahora no es la cantidad de veces que se repite un dato en la muestra, sino que ustedes tendrían que contar la cantidad de valores o de observaciones que hay, por ejemplo, entre 70 y 80. Fíjense que, por ejemplo, la primera frecuencia absoluta es 4. Eso quiere decir que entre 70 y 80, contando el 70 pero no el 80, hay 4 valores de la muestra, 4 pesos, ¿sí? Luego en el segundo, entre 80 y 90, incluyendo el 80 pero no el 90, hay 5 pesos. Y así sucesivamente. Y todo el resto de las columnas se calcula exactamente igual que antes. ¿Cuáles son los gráficos que podemos hacer cuando los datos están dados por intervalos? Primero, el más común es el histograma. El histograma se dibuja en un par de ejes cartesianos. En el eje horizontal se colocan las frecuencias, en el eje vertical colocan las frecuencias y en el eje horizontal se colocan los extremos de los intervalos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno lo que grafica es como una especie de gráfico de barras, que ya lo habíamos visto para cualitativas, pero la diferencia fundamental, y eso lo tienen que tener claro, es que en el histograma las barras van pegadas, justamente porque de alguna manera hay que marcar la continuidad en la variable. Entonces, por ejemplo, ese sería el histograma correspondiente al ejemplo que planteamos del peso de los jugadores. Fíjense que tienen cada intervalo, ¿sí?, entre 70 y 80, 80 y 90, 90 y 100 y así sucesivamente, y tienen en el eje vertical las frecuencias absolutas. Entonces hacen una barra en cada intervalo con la altura que coincida con la frecuencia absoluta. El hecho de que ahí tienen marcados los puntos medios de cada intervalo nos va a servir para un par de gráficos que voy a explicar a continuación. Porque también tenemos la posibilidad de hacer un polígono de frecuencia, que es el que se ve allí. El polígono de frecuencia se construye a partir del histograma, es decir, tomando el punto medio, ¿sí?, de cada intervalo, marcándolo sobre la base superior de cada barra y uniéndolos. Es decir, volvemos al anterior, tomo el punto medio, lo marco sobre la base superior de cada rectángulo y luego uno todos esos puntos y me genera este gráfico.
Eso se puede hacer tanto con las frecuencias absolutas, relativas, porcentuales. Lo más común es hacerlo con las absolutas. Y finalmente tenemos la ojiva. La ojiva es un gráfico, así en un trazo continuo, como ven en la diapositiva, donde se unen los extremos superiores derechos de cada intervalo. ¿Sí? Bueno, esto lo comento como una curiosidad porque en realidad en el curso no lo vemos, pero en realidad ustedes se podrían encontrar con histogramas que no tuvieran, cuyos intervalos, digamos, no tuvieran justamente un ancho constante, es decir, que fuera variando, ¿sí? Eso es común, eso existe, pero no se puede usar en ese caso la regla de Sturges. Así que lo comento a modo informativo, pero en realidad nosotros no vamos a trabajar con gráficos de ese tipo.